poco más de corriente, o pues internamente, van a aguantar hasta 5 amperes. Un puente H para sus motores sería... Ya lo vamos a entrar en detalles. Ya les voy a explicar un poco. Vamos a explicar, este es básicamente el funcionamiento. Pero vamos a explicar qué tipos de puente H hay y cuáles recomendamos para cada categoría. Y ya vamos a pasar Listo, entonces vamos a ver, se va a explicar un puente H con transistores con MOSFET. Ese puente H lo recomendamos para sumo. Para sumo, o puede ser ese o el que es con transistores TIC, con Darling. ¿Por qué? Por el consumo de... ¿Eso es un qué? ¿TIC siento qué? ¿22? 125, 22. Un NPN. Sí, es un NPN. Sí, yo no trabajé. Entonces, bueno, les voy a explicar entonces más o menos. O sea, un MOSFET, la única... O sea, el MOSFET internamente cambia también unas características, pues. No vamos a entrar en detalle de eso, pero manejan casi que los mismos componentes que los otros transistores. Pero ¿qué pasa? Estos MOSFET, que es parecidos a los otros transistores, permiten el paso de mucha más corriente que cualquier otro. O sea, esto es específico para potencia, cosas que consuman mucha potencia. ¿Cuál es la diferencia? Dale un poco, mami. ¿Cuál es la diferencia entre este puente H y el puente H de ahora? El consumo, la circulación de corriente que puede haber entre este y el anterior. Por ejemplo, acá yo puedo colocar 12 voltios, pero por acá me pueden circular 20 amperios. En cambio, en el anterior podíamos circular 6 voltios, máximo 200 miliamperios o 400 miliamperios, máximo 1 amperio. Pero entonces esa es la diferencia. O sea, la configuración interna no se vayan a, pues, como a, ay, que eso es tan raro, no, es lo mismo que el anterior, hay unos positivos y hay otros negativos, lo mismo. Positivo es el que entra, el que no entra, y negativo es el que entra. Entonces, esa es la diferencia, o sea, los nombres de las patas cambian. Ya cambia, antes era emisor, base, colector, ahora es gate, drain y source, ¿sí o no? Ya los nombres de las paticas cambian, pero es el mismo funcionamiento, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la diferencia entre estos tipos de puente H con respecto a los otros. O sea, eso es lo que diferencia un puente H de este que, por ejemplo, es hecho con MOSFET, que este es, por ejemplo, por acá me pueden circular hasta más o menos 20 amperios a 12 voltios y me puede mover un motor Baldor de allí del laboratorio de control fácilmente. Pero ¿qué pasa? Que eso pues, ya tiene un costo, pues que circule más corriente por ahí ya tiene un costo un poco más alto. Este transistor, este MOSFET me puede estar costando 2.500 pesos. El otro, pues, el transistor, el TIC, el Darlington puede estar costando 1.000 algo. Entonces ahí vamos viendo pues ya para qué puede servir cada uno y pues más o menos costos. Ya van haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que él preguntó, ¿por qué eran transistores diferentes? Hay varias configuraciones de puente H y pueden ser de transistores iguales o MOSFET iguales, pero la cosa es que hay que activarlos con la misma señal. ¿Me hago entender? Este de acá es positivo, este de acá también es positivo y tienen la misma referencia, todos son positivos. Lo mismo de ahorita, pensando. Van a tener dos señales de control, ¿sí o no? Antes de eso, muchachos, no se asusten si ese diagrama está muy complicado. Eso es interno, eso va interno en el... Ah, no, perdón. Bueno, estas cuatro cositas. Estas cuatro cositas son unos diodos que se ponen básicamente para la protección. ¿Para qué? Porque a mucha gente, cuando ve un motor, lo primero que hace es empezar a girarlo. Entonces, si yo giro el eje del motor, estoy generando una corriente. No sé en qué sentido la genere, pero si yo genero una corriente, me puede generar un cortocircuito o me puede dañar los integrados. Entonces, por eso se ponen esos cuatro diodos de protección para el circuito. Entonces, no se asusten, que tampoco que este capacitor, lo más seguro que está en la función ahí es un filtro, sí, del voltaje que entra. Entonces, tampoco se asusten. Sabes que cuando hay mucho consumo, por decir el arranque de un motor,
Esto lo que hace es, los que ya han visto electrónica, eso se comporta como una batería pequeña, en muy poquito tiempo se descarga. Entonces cuando este motor arranca y pide mucho, si la fuente no es capaz de entregárselo, le suministra el poquito que le haga falta para que él se pueda mover. Ya después de un tiempo él funciona común y corriente, no hay problema, pero eso ocurre pues en tiempos muy cortos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como son de los mismos, o sea, las mismas referencias y todos son positivos, las señales que me den, recordemos que siempre se activa en X, con respecto a y con ¿sí o no? La señal que me llegue acá, que sea de 5 voltios, me debe llegar acá 5 voltios. Eso lo hacen más que todo es por el tiempo de respuesta del transistor o del MOSFET. ¿Por qué? Porque hay los MOSFET tipo negativo o los negativos, o sea, activan con 0 voltios, tienen un tiempo de respuesta un poco, creo que es un poco más alta a comparación con los positivos. Entonces eso más que todo lo hacen es por eso, por la corriente pues que circula por ahí. No va a afectar para nada. Entonces aquí 5 voltios y 5 voltios, o sea que estas dos señales me deben de llegar a la misma pata del microcontrolador. ¿Sí o no? Cuando me active esta, me debe activar al mismo tiempo esta. Entonces la corriente va a circular por acá de una y va a llegar acá a la tierra. ¿Sí o no? Entonces el tiempo de activación va a ser el mismo por ser el mismo transistor o el mismo MOSFET. Listo. Entonces estos dos deben de ir a la señal, al pin 2, a otro pin del microcontrolador. Es que le está llegando acá, pues 0 voltios o no le debe estar enviando ninguna señal. Listo. Entonces cuando vayan a activar, por ejemplo, esta configuración es con los mismos, pero entonces deben de tener las mismas, esta y esta, a la misma pata del microcontrolador, lo mismo que este otro, a la misma patica del microcontrolador. Cuando este pase a 0, este va a pasar a 5. Este pasa a 5, junto con este, ahí no va a haber ningún problema en la parte del movimiento del giro del motor. O sea, solo que ahí no le vayan a meter 5 volts, dos señales en alto a los dos extremos, porque si no pasa lo que dijo ahorita Manuel, un cortocircuito y se tiran los MOSFET, entonces ya ahí van, póngale 10.000 pesos. Entonces, es más cuidado. Listo. Entonces, bueno, eso es como lo que es la parte de los MOSFET, la parte de circulación de corriente, la corriente que puedan manejar. Eso es lo que diferencia entre el MOSFET, un Darlington o un transistor y los otros que habíamos visto, y un integrado también. Dale. Entonces, muchachos, para recordar, lo que cambia si vamos a usar un puente H con un MOSFET es el nombre de los pins. De resto, funcionamiento, y que me va a pasar más corriente. El resto, no me preocupen, es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ver el que es integrado. Bueno, hay un puente H que es integrado. Entonces, hay uno que maneja, MOSFET que maneja mucha corriente. Este es un integrado que venden. Este es un integrado que venden en la cascada, es el LD293. Hay varias referencias, el D, el B y el E. Lo único que diferencian entre esos tres son la corriente que pueden manejar. Entonces hay uno, creo que es el B, que maneja 1 amperio. Hay otros que manejan 600 miliamperios, pero todo está en las características. Lo buscan así en internet y ahí les aparecen las características del integrado. Entonces vean que es un integrado, pues relativamente pequeño, pues no sé si está por acá. Bueno, en fin, es un integrado de 16 pines que me maneja 2 motores y lo máximo que me puede entregar es un amperio. Entonces, ¿qué pasa? Estos integrados son buenos para motores o para los que vayan a hacer por ejemplo, el velocista. ¿Por qué? Porque le pueden, o sea, es pequeño, no es pesado, pues, ya porque ellos manejan todo lo que es la parte de velocidad, peso, disminuir el peso. Entonces pueden manejar los dos motores muy sencillos. Lo mismo, siempre se va a manejar lo mismo. Aquí serían 4 señales de control. Pero ¿qué pasa? Hay unas que están interconectadas. Si yo conecto esta y esta,
se me va a activar el motor en un sentido y el otro me va a permitir. Lo bueno de este es que me permite el giro del motor en dos sentidos. Ah, perdón, estos dos es para un motor y estos dos son para otro motor. Básicamente lo que explicamos ahora, el pin 5 es el A y el pin 4 es el B. Pero para este motor. Solamente para este motor. Entonces me giran los dos sentidos. Y este sería el pin A' y el B' para este otro motor. Para el motor B. Entonces, eso lo bueno es integrado. Ya ustedes mirarán las características que ustedes necesitan, más corriente, menos corriente, pueden utilizar este. ¿Sí o no? Este, bueno. Dale, por favor. ¿Cuánto vale? ¿Ese es el recomendado para un velocista? Sí, lo van a recomendar para un velocista. Aunque he escuchado en varias competencias que mucha gente dice que la reacción electrónica con transistores es más rápida. Sí. Pero yo conozco robots que han ganado con integrados. Ya la vez que ustedes quieran o no quieran diseñar el puente H, o sea, ya entra ahí juego esto. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, este puente H, esta tarjeta, solo me maneja un motor. Yo necesito otro motor, otra tarjeta de esa, entonces ya, pues espacio. Pues esta tarjeta se puede reducir mucho más. Pero la idea es que por acá pudiera pasar pues mucha corriente, pero entonces ya los transistores quedan un poco más pegados, ya ustedes mirarán lo que ustedes quieran, o lo pueden utilizar con integrado o lo pueden hacer ustedes mismos, o sea, ahí no hay problema. Por ejemplo, esta es la tarjeta que hicimos para el manejo de dos motores, pues con un robotcito, y vea cómo quedó, pues con el integrado. Es porque tiene muchas más cosas, ya sí. la control prácticamente. Pero prácticamente sería esto y el integrado y las dos salidas de los rotores. Pues las dos señales, la señal de la alimentación, las cuatro señales, perdón, la alimentación y ya. Eso sería todo. Entonces, eso es como está internamente configurado el integrado. Pues esto, bueno, eso es lo que le va a hacer a ustedes a la hora de leer el datasheet. Exacto. La hoja del integrado. Entonces aquí le dicen, por acá, por el pin 7 y por el pin 2 van a ingresar la señal. Por el pin 6 le va a salir una salida del motor y por el pin 3 le va a salir la otra salida del motor. Esta parte del puente H es para controlar este motor y esta otra parte para controlar. Si quiero un motor que solamente ir en un sentido, o lo puedo controlar. Si quiero otro motor que tiene ambos sentidos, pongo esa misma configuración al otro lado. O sea, por ejemplo acá es como ver dos motores, aquí habrían tres motores. Pero los dos de al lado de allá solamente girarían en un sentido. Exacto. No pueden girar en el otro. Ya lo pueden ustedes de pronto para otra aplicación que vayan a hacer, pueden utilizar este. Este es el que él preguntaba, el de los TIC 122. Por ejemplo, este circuito fue el que monté para esta tarjeta. Más o menos este te aguanta hasta 5 amperios. Pero ¿qué pasa? Lo que decíamos ahorita los TIC son transistores en cascada que me aumentan mucho más, o sea, me permiten mucha más circulación de corriente internamente. O sea, pues son un poquito más robustos que los 3904 que son estos de acá, pero vea que por ejemplo este es un TIC 125 y este es un TIC 120. Este es negativo. Es positivo. Y este es positivo. Muchachos, no se dejen confundir por el diagrama. Esto es lo mismo que tener esto. Lo mismo. Exacto. Esto internamente, o sea, esto es lo que iba a representar internamente, que son dos transistores. Pero para el funcionamiento práctico es un transistor. O sea, como el que vimos ahorita. No se preocupe. Sería su base, su colector y su emisor. Nada más. ¿Qué es lo que hacen acá? Es que utilizan estos otros transistores. ¿Para qué? Para poder switchar estos dos, pues switchar este y switchar este otro. O sea, aquí es donde me van a llegar las señales, acá es donde me llegan las señales que vimos ahorita, A y B, para poder activar los diferentes transistores. Este de acá y este de acá, dependiendo de los voltajes que le entran, o este de acá y este de acá, dependiendo de la señal que le estén enviando. Entonces, son como los diferentes tipos de puenteaches que pueden hacer, con Darlington, con MOSFET o con los integrados. Ya ustedes mirarán qué tipo de, pues dependiendo de la necesidad
pues, el uso que lo vayan a hacer, pueden utilizar. Entonces, ya ustedes escogerán, habrán diferentes pues, formas de hacer, pues hay diferentes formas de hacerlo. Este le podría hacer también lo mismo como ahorita, con los mismos, pues con las mismas referencias, tip 125 en todos, o tip 125 en todos, o hasta tip 120 en todos. Ustedes ya mirarán cómo lo quieren hacer. Lo único que tienen que hacer es como mantener esas características de nuevo, para no hacer un corto, para que no se vayan a tirar en la tarjeta y no estén botando de pronto plata ahí. Yo les digo, quemen transistores 3904, que son los más baratos, para que ustedes entiendan cómo es el funcionamiento. Ustedes ya sepan cómo lo pueden conectar y cuando vayan a hacer el diseño en Eagle, cuando ya entremos en eso, ya ustedes sepan cómo ponerlo, cómo es la configuración y plan de una. Se demoran mucho menos tiempo en eso y ya tienen más cancha, van cogiendo más experiencia en esa parte. Todas estas tarjetas que se las empezó. No, o sea, ustedes quieren. Universal. Lo que le iban a entrar a hablar. Por ahora vamos montando todo en protoboards. Ya después creo que haremos un taller para el manejo de la plataforma Eagle y otro taller para quemar los circuitos. Ustedes aprendan a quemar circuitos. ¿Cómo quemar un circuito pues? Exacto. Eso es. Para que básicamente todos los circuitos que vayan a tener dentro del robot los podamos diseñar en Eagle y luego quemarlos y dejarlos prácticamente listos para soldar y sepan cómo hacer eso, ustedes ya tienen su diseño, van, lo aplanchan, hacen todo el proceso, ya ustedes lo montan y empiezan a hacer pruebas. Ya como ustedes prácticamente son los que han hecho todo esto, ustedes van a saber dónde buscar los errores. O sea, ¿por qué no es que me funciona en un sentido y en el otro no? ¿Qué puede ser? Entonces ya empiezan ustedes a analizar, empiezan a medir voltajes, a mirar dónde pueden ser los errores, o qué integrado, si sea el integrado o sea un transistor el que esté fallando. Ya ustedes mirarán, hay que cambiarlo, bueno, ya sepan más o menos cómo, si un transistor no le funciona, entre base y colector, qué hay, entre emisor y base, qué hay. Pues ustedes ya van mirando qué es lo que por dónde puede estar fallando el PDH o los circuitos que vayan haciendo más adelante. Pues esa era la idea de hoy. La idea de hoy era socializar en qué iba lo del chasis y los motores y entrar básicamente en una introducción, aunque creo que nos dimos casi todo el tema de Puente H. ¿Para qué? No se vayan apresurando, pero cojan los conceptos y si quieren vayan montando en una protoboard el circuito, que tengan los conceptos, porque a la hora de ya montar el Puente H más robusto, lo único que es cambiar el 3904 por un MOSFET de NPN y listo. Pero que tengan muy importante los conceptos claros y que si quieren montar en protoboard, nosotros vamos a estar en las horas de asesoría ayudándoles. Por ahora, preocúpense por tener lo que es el chasis bien hecho y los motores conseguirlo. Porque muchachos, si ustedes tienen eso, ya lo otro es mucho más sencillo. O sea, porque conseguir un chasis, conseguir los motores, es mucho tiempo de ir, rebuscar, sacar la plata del bolsillo, que todavía no tengo plata, que ya así, después vamos a dar un poquito más de tiempo. Te pregunto, por ejemplo, uno cuando vaya a las asesorías manda un correo primero. No, estamos allá. Y si no estamos nosotros, está Germán, allá hay muchos, allá siempre mantiene algo, usted le pregunta, todos colaboramos para resolver dudas. Si alguien tiene así dudas, están las asesorías que es importante. Entonces, no habría diferencia entre hacer Puente H o comprarlo ya hecho. Pues si vos no manejas potencia, no habría diferencia. Sí. Si yo manejo potencia. Si no manejas potencia, es mejor hacerlo. Ya decís, voy a manejar tantos motores, los motores me consumen por ahí que 1 amperio, 2 amperios. Entonces ya ahí es cuando me dice, no, el integrado solamente se soporta 1. Entonces, por ejemplo, para el sumo, lo más aconsejable sería hacer. Pues yo le aconsejaría con este o con el Darling, o con el MOSFET, que lo mismo. cualquiera de los dos. Pero sí es mucho más recomendable para sumo potencia, porque le aseguro que los motores les van a consumir. Sí,
¿Cuánto está costando? Un integrado, 4.500. 4.500 pesos. Les aseguro que es lo más caro en electrónica que me encuentro. Eso y los sensores. Sí, sí. Ya que ya los sensores, ya cuando entremos a mirarlos, pueden ser tan caros o tan baratos como ustedes quieran hacer. O sea, ahí no, pues, ahí desde sensores, reflex, CNY70 de 2.000 pesos, bueno, imagínense, 1.000 pesos, que les pueden servir a los, tanto a los de sumo como a los de sumo, a los de laberinto, a los equipos de línea. Entonces, eso les puede servir a todos. Entonces, pues, no se hace pues como tan caro. Muchachos, ¿dudas? ¿Inquietudes? Ninguna. Tengo una duda con respecto al tamaño del carrito de que ustedes diseñan. ¿Cuánto es el máximo que? Porque, por ejemplo, si uno lo hace muy grande, no corre el riesgo que se pega a la mesa. Ya eso es parte de diseño, pero en reglamento creo que no hay. No, igual como lo vamos a hacer en piso y restricciones de tamaño. de pronto uno, hay que, pues vamos a ir definiendo de una vez la pista, porque de pronto sería más que todo por las curvas. Por las curvas. Una curva, pues, si el robot es muy grande, Ajá. pues. Pero pues, no creo que tampoco va a ser el super robot para una pista. Tampoco el micro robot. No. Sería más que todo, pues, como lo. Pero yo creo que usted ve que mostraron de aluminio. Yo creo que ese tamaño está apropiado. Sí. A ver, usted a que les costó mucha dificultad hacer eso. No. Álcelo. Hácelo. Pero ¿Quién lo- vámonos ahí, quién lo muestra? ¿cuánto? O sea, yo la otra vez compré una perfilería en L, me venden venden por 2 metros, Sí, me lo venden costaba como, no pasa de 10.000 pesos, pues. Eso le puede servir, por ejemplo, a la estructura de los de sumo. Manuel. Sea una perfilería en aluminio. ¿Por Manuel. qué? Porque es livianita, pues, Muestra. es fácil de perforar, pueden hacer una estructura Mostrar, pues. más resistente. Ya lo otro que hagan encima puede ser de otro material más barato. O para nosotros hicimos uno con reciclar. Y todo fue sacado de partes de televisores. Donde cada lo que nos daba, cortábamos y eso lo pegábamos para acá con material, con una pega para acrílico. Y eso fue lo más barato que nos salió. Pues, el material, la estructura. Pero se le salió muy costoso. No, eso no, 7.000 pesos. O sea, son retazos, uno puede conseguir retazos. Sí. Pues Si yo uno va a empezar a trabajar con perfilería de aluminio, yo sé que va a un operario, una pieza de ese tamaño, casi ya es basura para ellos. Mira que trabaja con perfilerías muy grandes y dicen, no, eso a mí no me sirve, denme 2.000, 3.000 pesos por eso. Entonces si uno va y se consigue eso, le sale mucho más económico. Las reglas como tal en sumo salen este año, las del año pasado. Sí, Son viejas, son hace 2 años, pero pero no eso no cambia. cambia mucho. o sea, se mantiene el tamaño de la pista, el peso de los robots, el tamaño como tal de largo y ancho pues, del motor, que es 20 por 20 y el Y no peso. se adhiera. Exacto. Todas Es las básicamente cosas lo son- mismo. Esa regla de socio era por lo mismo. Pues, que la planta no sea Que no se adhieran como lo mismo. No, es que eso es muy difícil. Que no se adhieran o que no tenga chupa. Exacto. sí. Lo que yo le digo es que no tenga chulo. Exacto. Pero si la gente tiene que No, ni importa, mejor. ¿Sabes? Yo creo que yo he visto, no, yo creo que no es para así. Yo he visto gente que le echa Coca-Cola a las llantas para que se adhieran más. Los pegajosos. Entonces, O sea, hay gente que le echa alcohol. Pues eso Ahí. para que tenga más adherencia. Hay gente que utiliza unos materiales, pues no muy bacanos, que no sé dónde. La vez que participamos, una man del internet utilizó una goma, pues, o sea, el otro pues, eso de pegaba, eso no lo movía nadie. Pero ese fue el que ganó. Ya, con eso pase, ya, una cosa de loco, este huevo, qué hombre, pues, regaló un pedazo. O decime dónde el tipo es que una carpa ahí, qué tipo de carpa, no sé, pero. yo estoy mirando en internet y en algunos países lo que hacen es una hoja de papel y colocan el robot Ah, encima, pero se pierda y se pega. Aquí Más no. competencia internacional, Sí, creo. por ejemplo acá no manejan tanto eso. Por ejemplo la UPV es, eso que la pista es una madera y es pintada.
pues antes mejor, entre más adherencia, mucho mejor, porque eso nos ha pasado que uno se quedan ahí, eso es patín y patín y patín. Son por ahí un minuto y ya. Sí, no, pero la cosa es que ya después de un tiempo, cuando se quedan así, ya parémosla que ya volvamos a arrancar. Exacto, entonces, entre más adherencia, mucho mejor. Pues eso ya depende del material pues, también en el que esté hecho la pista. Entonces, eso afecta mucho. Pero a veces uno dice que adhiere mucho aquí en el piso, cuando vaya de patines, nada. Pero no, si ustedes tienen, ya saben, aprovechen las asesorías. Así no sabes que una hora de estudiar, hay siempre alguien allá. Sí, van y preguntan lo que necesiten, si de pronto necesitan mirarlo del consumo del motor, hágale tranquilo, Ya, no hay problema. Está la fuente, pues vamos y lo probamos y miramos, ya ustedes van haciendo cuentas y cálculos de cuánto es el consumo total, de lo que necesitan, más que todo de las baterías para el motor, que eso es lo que más consume. Pues. No, también. Sí, Ya van a una charla de batería, no me pararemos. Y si tienen dudas, háganle lo que Digan que otros temas les gustaría que nosotros demos charlas, talleres. si de pronto van quedando dudas durante el tiempo de lo que vamos dando, no hay problema. Es que no entendí bien esto, no hay problema. Pues por eso no hay ningún problema. ¿Y alguna duda? ¿Alguien tiene? El que no entienda bien sobre esa parte de transistores, hágale, tranquilo, asesorías, no hay problema. Lo que necesiten. Muchachos, esta diapositiva va a estar en el tinglado. Ahí al final hay unos enlaces que nos llevan a documentos que explican mucho más detallado de los modos. El documento. Cuando ustedes entran a proyectos, el documento está. Proyectos, pero en específico de uno. Sí, los proyectos de ustedes. Entran a los de ustedes, que al final acabo están los ustedes. Ese enlace los llevan a cosas muy interesantes y ya mucho más detallados del funcionamiento del MOSFET, del Darling, todo así. Y muchachos, quiero que empiecen a usar las discusiones de tinglado. Yo sé que por ahí hay una persona que montó algo de cajas de reducciones. Hay cualquier cosa que les parezca a ustedes interesante, yo sé que esta persona más de eso lo esté buscando. Entonces montenlo y así van a ver cómo van a los robots mucho más rápido y encuentran la información más rápido. ¿Listo? Entonces ya saben, en 15 días queda el primer avance para que sigan trabajando a eso.